En solamente unos minutos vamos a comenzar a analizar parte de los decretos que el presidente anunció en el día de ayer. ¿Cuánto usted puede ser perjudicado por ello? ¿Cómo puede obtener beneficios? ¿Cuándo es que va a comenzar este proceso? Y sobre todo, ¿quiénes son los que pueden hacerlo? ¿Y quiénes pueden ser los que pueden terminar estafándolo a usted y a su familia? Por otra parte, hay una polémica sobre los viajes a Cuba. Ramón Saúl Sánchez ha comenzado una campaña con el Movimiento Democracia para tratar de que los precios disminuyan. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. My fellow Americans. Barack Obama le habló a la nación, pero las principales cadenas televisivas no siguieron sus palabras. Los medios hispanos fueron quienes se hicieron eco del presidente, que se dirigió al 17% de la población de Estados Unidos, 54 millones de hispanos con más de un 25% de derecho a voto. El presidente contó una historia. La historia de un país que hace más de 200 años tiene la tradición de recibir inmigrantes de todas partes del mundo, lo que beneficia a Estados Unidos, según dijo. La inmigración nos define como país. Y enfatizó que como presidente tenía la autoridad de tomar acciones ejecutivas y eso es lo que iba a hacer. Resumiendo la acción en 3 puntos claves. Primero, seguiremos dotando a la frontera de más recursos, dijo el mandatario. Segundo, se hará más sencillo para los inmigrantes con estudios, empresarios y de alto perfil quedarse y contribuir a nuestra economía. Tercero, daremos los pasos necesarios para tratar de integrar responsablemente a los millones de inmigrantes sin papeles que ya viven en nuestro país. El tercer punto fue en el que el presidente quiso extenderse y recordó las palabras que solía decir quien antes ocupó su cargo. Como dijo una vez mi predecesor, el presidente Bush, son parte de la vida americana. Obama concentró el nudo de su acción ejecutiva como sigue. Si usted ha estado en Estados Unidos durante más de 5 años, dijo, si usted tiene hijos que son ciudadanos americanos o residentes legales, si usted se registra, pasa un control de antecedentes y está dispuesto a pagar una parte justa de los impuestos que le corresponden, usted podrá quedarse en este país de forma temporal, sin miedo a ser deportado. Usted puede salir de las sombras y hacer las paces con la ley. That's the real amnesty. Obama se enfrenta ahora a un Congreso republicano, que desde ya fustigó la llamada acción ejecutiva. Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own. El próximo inquilino de la oficina oval podrá eliminar, continuar o modificar lo expresado por el presidente. Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y hoy vamos a estar analizando, entre otros temas, precisamente pero lo vamos a analizar para comenzar desde el punto de vista que yo creo que le puede ser más útil a ustedes, más allá de la cuestión política, más allá si hizo bien, mal, si esto está politizado o no, cuáles son las consecuencias legales de esto y sobre todo porque ya hay probablemente allá afuera personas que se van a tratar de aprovechar de usted mismo. Tenemos precisamente para analizar este tema al doctor Willie Allen, nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, un gran amigo, un cariño muy especial. Muchísimas gracias. Roberto, además, mi querido amigo, felicidades a usted y a su esposa. Por aguantar 22 años de matrimonio. Muchas felicidades. Gracias, muchas cosas Roberto. buenas. Y está también que nos ha acompañado en innumerables ocasiones la doctora Tauler. Muchísimas gracias también, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Comencemos por lo básico, ¿no? ¿A cuándo es que la primera persona va a poder empezar a llenar algo para empezar a aprovecharse de este proceso? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene? ¿Cuándo, doctora? Bueno, yo creo que el Departamento de Homeland Security no ha perdido tiempo. Okay. El director Leon Rodríguez ya emitió un memorándum diciendo de que estaban ya poniendo en práctica extender el proceso de DACA, que es el proceso que los jóvenes se han estado beneficiando. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que también va a aplicar a los padres de los que tienen hijos, personas que tienen hijos que son ciudadanos americanos y que son residentes. ¿Pero cuándo empieza eso?
Bueno, el proceso de DACA, aparentemente, según este memorándum, de la forma que yo lo leo, es que ya eso pudiera empezar a reunir los requisitos que hacen falta para comenzar el proceso de aplicación. ¿Por qué? Porque ese proceso comenzó en junio del 2012 y este memorándum que yo tengo, que fue emitido hoy, dice que ese mismo proceso se está extendiendo vía este memorándum que ha sometido el Departamento de Homeland Security. Diferentes. DACA comenzó en el año 2012. Lo que el memorándum está conversando es que DACA fue extendido. Quiere decir que DACA está extendido ahora hasta el 2016, hasta agosto del 2016. ¿Qué ocurre? Para lo que usualmente, para los que ya estaban en ese proceso. Lo que el presidente anunció ayer, en particular, no van a tomar aplicaciones hasta marzo del año que viene. Entonces, tú no puedes preparar, tú estabas preguntando anteriormente qué es lo que tienen que las personas que nos están viendo hoy, qué es lo que tienen que estar preparados para hacer. Primero que nada, saber que la persona que te dice a ti, aplica hoy, vamos a preparar la aplicación hoy, en realidad no puede hacer nada por ti hasta que no comience el proceso de aceptar esas aplicaciones, que va a ser en marzo del año que viene. El presidente ayer explicó bien claro, después explicó que él lo dijo, que el Congreso tenía 180 días desde hoy a que comience este proceso para pasar una ley. Si recordamos bien claro, el presidente acabó su discurso anoche diciendo, esto se puede eliminar, lo que yo acabo de proponer hoy, se elimina si ustedes pasan una ley. Entonces, lo que él está promulgando, ya vamos a estar bien claro lo que él está haciendo, porque nada más que está aplicando a un grupo limitado de personas, que puede extenderse a 3 o 4 millones de personas, no se sabe, pero está limitado a un grupo particular. Número 1, la acción deferida para los jóvenes que entraron ante los 16 años, ahora va a extenderse hasta el 2010. Si llegaron del 2010 hacia atrás, califican. Okay. Ahora, los que ya estaban en ese proceso, como la señora está diciendo, pueden renovar esas aplicaciones y extenderlas. Es más que varios jóvenes que yo represento ya le llegó una carta diciéndole, oye, tienen que extenderse, no lo han hecho, háganlo ahora. Okay. Ahora, los padres que pueden aplicar solamente son los padres que llevan aquí, tienen que tener dos puntos. Uno, estar aquí más de 5 años. Eso quiere decir que tienen que estar aquí hace 5 años, de tener un hijo que sea ciudadano americano o un hijo que sea residente legal americano. Esas son las personas que pueden aplicar. Estar aquí más de 5 años, tener hijos que son ciudadanos americanos, pueden ser nacidos aquí o pueden ser naturalizados aquí o residentes. Y muy importante, que no se puede dejar fuera, tienen que registrarse y pasar un chequeo de justicia, lo que se llama un biometrics. ¿Y qué ocurre? Mira, muchos jóvenes no califican para la acción deferida porque han tenido delitos criminales. Y los delitos criminales incluyen un DUI. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona tiene delitos criminales, no va a calificar para esta acción ejecutiva. La acción ejecutiva en realidad es como una forma de TPS. Entonces, si lo miramos en su forma más pequeñña, el programa en realidad le da la protección a las personas hasta diciembre de 2015, que acaba el mandato del presidente Obama. Él lo está ofreciendo por 3 años. Pero el presidente que esté en la Casa Blanca lo puede terminar. Elena. Sí, bueno, por este memorándum, y aquí mismo el director dice, bueno, por este memorándum estamos expandiendo la acción diferida. ¿Y qué es los puntos que están expandiendo? Bueno, como estamos hablando, tienen que ser los hijos de ciudadanos americanos, de residentes, tienen que haber estado en los Estados Unidos enero 1 del 2010, que han estado continuando una residencia continua sin haber salido del país, y que tienen que estar presentes en el país cuando se hizo este anuncio, o sea, ayer. Y algo muy importante es también el tema de los taxes, que yo siempre le digo, estamos aconsejando a las personas qué es lo que deben hacer. Deben reunir sus documentos que pueden probar cuándo llegaron. A veces no es tan fácil porque estas personas entraron ilegal. Entonces a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo puedo probar si yo no entré con un ticket, no tengo una forma de probarlo? Efectivamente, muchas veces simplemente hay que recopilar documentos. Eso es un proceso un poquito arduo, porque tienen que buscar, ¿cómo van a probarlo? Yendo a un médico que quizás los atendió, donde puedan probar, yo estuve aquí en esta fecha, y buscando sus récords criminales para mostrar de que no han tenido ningún cargo criminal. O sea, y es muy importante que tengan que ir a una persona, a un abogado, no a un notario. Esto es algo que EILA, el American Immigration Lawyers Association,
está anunciando desde ya, donde en todos los idiomas, que tengan mucho cuidado las personas de no ir a un notario, una persona que quizás le va a hacer cualquier documento, pero le puede perjudicar más que ayudarlo. Will. Bueno, mira, esa parte siempre es correcta. Quién sabe, los hijos míos están muy agradecidos cuando contratan abogados y no contratan notarios. Así que yo, por supuesto, como fiel apoyante de EILA, creo que las personas tienen que ir con personas calificadas. No solamente calificadas, pero que conozcan el tema. Quisiera regresar a un punto. El primer punto del presidente, las personas que, o sea, las personas con alguna habilidad especial van a poderse beneficiar. No hemos hablado casi nada de eso y me imagino que hay muchas personas que están preguntando, bien, están hablando de los indocumentados, están hablando de los Dreamers, etcétera, etcétera, pero de mí nadie ha hablado. ¿Cómo se puede beneficiar alguien del primer punto del decreto del presidente? Bueno, mira, existen varias visas que están vigentes, que están buscando personas de talento alto. Y yo creo que los dos partidos, y especialmente los líderes serios de los dos partidos, han hablado de la necesidad de expandir el sistema, de traer personas de conocimientos grandes en la tecnología. Okay. Son parte de lo que también está en juego ahora. Pero básicamente lo que está en juego hoy son las personas que están aquí, que estaban sin documentos. El presidente... Eso es lo más importante de todo. Lo más importante. El presidente no puede cambiar las leyes de migración. El presidente no está creando una nueva ley. En este momento nadie se va a legalizar de una forma permanente por este decreto presidencial. Nadie por este decreto presidencial va a estar en un camino a hacerse residente ni a hacerse ciudadano. Mira, lo que ocurre con el tema de migración, como ocurre con otros temas muy importantes, Roberto, son los tambores de la retórica de los partidos. Parte del Partido Republicano, el ala que se ha robado el Partido Republicano, porque vamos a estar bien claros, hay líderes republicanos, incluyendo los dos presidentes Bush, incluyendo Jeb Bush, incluyendo los congresistas aquí locales, que siempre han apoyado una reforma migratoria integral. Y hay personas, Newt Gingrich y John McCain también apoyaron reformas migratorias y buscaron soluciones al problema de migración, que fueron entonces blancos de ataque por el ala más conservadora del partido. Entonces, cuando tú oyes los tambores y tú tienes una cadena de televisión que siempre habla de cuántas personas se murieron esta semana porque un ilegal borracho lo arrolló o algo de eso, tú llegas al momento que le estás poniendo un estigma a las personas que están aquí sin documento. ¿Qué ocurre? Que mientras esos tambores estén sonando, siempre va a haber una batalla grande. Pero todas estas personas que están aquí en este país tienen un derecho hasta cierto punto de buscar una forma de legalizarse. La otra forma, lo otro que tú no hablaste, que también es muy importante, el presidente lo que está haciendo con esto, y la razón que es legal y que no se puede retar en una corte, porque él está definiendo cómo se van a hacer los recursos que existen con el Ejecutivo. Claro. Él está diciendo, mira, los recursos que yo tengo para deportar, en vez de usarlos para deportar a todas las personas, voy a coger a estas personas que tienen hijos americanos, hijos residentes, que en realidad el trabajo nuestro es mantener a la familia unida, y vamos a coger esos recursos y vamos a caerle atrás a esas personas que identifican como los peligrosos, a los pandilleros, a los traficantes de droga, a las personas que han cometido delitos serios en este país. A esas personas vamos a identificarlo, vamos a detenerlo y vamos a deportarlo. Entonces, es una forma de usar los recursos que existen en este momento de una forma más compleja y más directa. Y eso es lo que lo blinda de una demanda legal. De un ataque. Sí, por eso es que se está hablando, Roberto, de que aunque hay aproximadamente entre 11 millones y 12 millones de indocumentados en el país, que en realidad esta ley va a beneficiar aproximadamente 5 millones, es lo que se está hablando. No es una ley, perdón, no es una ley. ¿Y por qué? Sí. Perdona. El decreto. El decreto, lo que está poniendo en lugar el presidente Obama es que esto va a ser un alivio temporal, en realidad contra la deportación, pero también va a tener los beneficios de permisos de trabajo, que es lo que le importa a la mayoría de las personas indocumentadas, y esto va a afectar a un número más pequeño porque son los que califican. Porque hay otros que no van a calificar. No todo el mundo va a calificar. Claro. Quiero agradecer a los dos que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Will. Es un verdadero placer. Vamos a continuar con este tema y vamos a insistir en esto. Hay en este momento cualquier cantidad de personas que deben estar planeando cómo van a sacarle el dinero de su bolsillo. Lo que le decía la doctora, si usted no lo hace de la manera apropiada, puede terminar teniendo más problemas que soluciones. Esperen que todavía se necesita más información. Este proceso comienza ya y no tome ninguna decisión de contratar a nadie ni nada hasta que no sepamos más todos de lo que está sucediendo. Regresamos aquí. Muchas gracias a ambos. Un placer.
Bueno, pues nada, continuamos aquí en Prohibido Callarse. Ayer tuvimos un programa especial. Queremos agradecerle pues a todos ustedes que nos acompañaron y a todos los invitados que tuvimos. Entre ellos pues tuvimos a las dos personas que nos van a acompañar a continuación. Son dos analistas republicanos. El doctor Lorenzo Palomares Starbuck, que es abogado constitucionalista, nos acompañó en el programa y hemos querido invitarlo nuevamente a él y a también a Armando Ibarra, analista político, precisamente para poder entender qué es lo que ha cambiado ayer para acá, si lo siguen viendo igual o si lo ven peor. Es lo que hemos querido ya a 24 horas de este hecho, tener a 12 republicanos para poder observar ya con más frialdad lo que sucedió en el día de ayer. Yo pues creo que él se hizo lo que yo llevo diciendo 2 años que él tenía poder de hacer. Yo creo que enseña una gran flaqueza política a este señor, que cuando ya sabe que viene un Congreso nuevo, ahora él quiere marcar una nueva pauta en otra cosa. Él siempre ha tenido el poder para hacer lo que hizo ayer. Si yo hubiese sido el abogado de él, le hubiera dicho, te quedaste corto, porque en la forma que tú estás estableciendo este parol de 3 años, yo sé que los demócratas tocan su corneta y dicen que son 4 o 5 millones, esos números nunca van a existir, van a ser de 1.2 a 1.3 millones de personas. Armando, 24 horas después, ¿se lo ves igual? ¿Lo ves peor? ¿Cómo lo ves? Bueno, ya cuando se hizo la acción va a ser muy difícil deshacerla. Esto es una autorización de que, aunque técnicamente es temporaria en su término, es permanente. Es muy difícil quitarle a alguien una autorización que se le ha dado, un derecho, y básicamente está creando las condiciones para imponer una amnistía, sino inmediatamente por ley crear las condiciones políticas que obliguen a una amnistía en el futuro. Esas personas, al recibir esta autorización, nunca se le va a quitar. Pero, ¿cómo tú defines amnistía? Porque básicamente, y eso es algo que me parece importante, ¿no? Porque hay muchos que están definiendo lo que pasa al Senado como una amnistía. Los senadores, entre ellos muchos republicanos, están diciendo aquí no hay nada de amnistía. Mario Díaz-Balart trabaja en una ley con Luis Gutiérrez, que también muchos decían de que tenía de amnistía, y Mario ha defendido su proyecto de ley diciendo aquí no había amnistía. ¿Cómo tú defines amnistía? Bueno, esta acción del presidente no es la amnistía. Eso vendrá en un futuro. ¿Qué es lo que ¿cómo tú defines la amnistía? Bueno, la amnistía es donde autolegalicen una gran migración de personas, en los millones, que eran ilegales. Podemos discrepar si la palabra defina. Diferentes personas no les gusta usar esa palabra, pero la verdad es que en un futuro se va a legalizar por ley, porque con esta acción van creando las condiciones. No se va a poder quitar esta autorización. Ya cuando se dé va a ser imposible políticamente de quitar la autorización. Esto no es nada más que un parol. Acción deferida quiere decir no te voy a enjuiciar por haber entrado a Estados Unidos ilegal. Si tú me pagas una multa, me pagas los procesos y ya yo sé quién tú eres y no cometes un delito. Mientras no cometa un delito se va a quedar en esa posición y va a tener que ajustar, si ajusta, a través de la ley migratoria de Estados Unidos, como hace todo el mundo, más nada. Boehner sale diciendo hoy aquí va a haber represalias. Esto es inaceptable. El Congreso va a tomar medidas en esto. El discurso de Boehner hoy fue bien fuerte en la Cámara de Representantes. Hay muchos republicanos, como tú, que están diciendo, puede tener consecuencias políticas, pero esto es legal. Hay otros republicanos, como Armando anoche me decía, esto no es legal y merece básicamente ser llevado hasta las últimas consecuencias. Yo creo ¿Qué es lo que hace el Partido Republicano? Lo que Boehner está protestando es la política de Obama de tratar de, después que perdieron unas elecciones, tratar de él salir bien, porque ya sabe que la nación lo está sacando a él y ha sacado a toda la gente que está con él. Él se quiere autodenominar y írsele adelante al Congreso de los Estados Unidos, o ponerle una precisa al gobierno de Estados Unidos. Pero tú también decías ayer, el Congreso ahora tiene que actuar, no le queda más remedio que actuar. Yo te estoy diciendo que nosotros los republicanos tenemos que lidiar, si queremos estar en la Casa Blanca del año 16, tenemos que atacar este problema en una forma coherente, atendiendo las cosas que hacen falta en la frontera para salir del problema del tráfico de droga, tráfico de humanos que están pasando en la frontera mexicana. Armando, ayer tú me decías, y estoy recobrando algunas de las cosas de ayer para beneficio de los televidentes y también para darle la oportunidad a ustedes de aclarar algún punto si acaso no quedó aclarado lo suficiente, ¿no? Pero ayer tú me decías de esta elección en el 14 fue
básicamente un referéndum para las políticas del presidente. El presidente perdió y esto debe ser considerado a la hora de tomar cualquier decisión. ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, lo principal aquí es que en el mismo juicio del presidente, que hay docenas de ocasiones donde él ha dicho que no tenía el poder que él supuestamente ejerció anoche. En sus mismas palabras dijo que solamente había un camino legal y que era a través del Congreso. Él mismo dijo de que, que algunos le piden que imponga por decreto esta política, y él mismo dijo de que eso no era consistente con nuestro sistema democrático. Es su palabra y su juicio, y ahora él está cambiando. Me imagino que él entiende de que esto no es consistente con el sistema donde las leyes, la legitimidad política viene a través del proceso democrático. Sin embargo, Lorenzo, que es un abogado constitucionalista, dice algo completamente diferente a ti. Él dice que sí, que lo que hizo el presidente lo puede hacer. La pelea va a llegar al Congreso o a la Corte Suprema en la forma siguiente, si llega. Es como la oficina de la Casa Blanca y los abogados que ahí laboran escriben esta orden ejecutiva, a qué punto la llevan de constitucionalidad. Y eso no lo sabemos por el discurso de ayer. Eso vamos a tener que tomar y leer y analizar las palabras que utiliza el presidente en su orden ejecutiva, a ver hasta dónde está llegando. Por ejemplo, sabemos que él ha dado una lista de cosas que tienen que pasar para que te den la acción deferida. Para empezar, yo no veo que el Departamento de Inmigración ICE o Homeland Security pueda implementar esa orden ejecutiva en los próximos 6 meses. Bueno, es lo que estaba diciendo ahora mismo Willie Allen, estaba diciendo eso, de que él no cree que en los próximos 6 meses veamos resultados ninguno todavía. Porque lo primero que vamos a ver probablemente sea marzo o abril, y eso es los primeros casos. Sí, y constitucionalmente lo que le compete ahora, en enero, febrero, es al Congreso republicano derrogar esta orden ejecutiva. Y pasar una ley. Y pasan una ley. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Armando? Bueno, dependen los detalles de esa ley, el proceso en que vayan. Camino hacia, o sea, que se le dé a la persona, aunque sea en 20 años, que se le dé a la persona la posibilidad de convertirse en ciudadano. ¿Tú estarías de acuerdo con eso o no? Yo creo que si un Congreso y un Senado la pasan, yo estuviera de acuerdo. Si expresa el deber de los votantes, de los ciudadanos en cada estado, ¿verdad? Que a través del Congreso se expresa ese deber, yo la apoyaría. Lo que no apoyo que se haga por decreto presidencial, que me parece que estamos creando un precedente que un presidente en futuro quizás use para crear... ¿Los presidentes en el pasado lo han utilizado? No, creo Armando, que son comparaciones directas, por razones importantísimas. Yo sé que se ha hablado de Reagan, por ejemplo. 1,5 millones de personas. Sí, pero esa acción ejecutiva se hizo después de que el Congreso pasó una amnistía, y no fue esencialmente crear una política, una ley. Pero ¿cómo sabemos que el Congreso, y el Congreso acababa de pasar una amnistía, y eso sí fue una amnistía, dicen muchos, ¿cómo sabemos que el Congreso no dejó afuera a esas personas porque quería dejarlo afuera? O sea, estamos interpretando, 30 años después, tú estás interpretando que el Congreso quería hacer eso y no lo hizo. Y Reagan lo tuvo que hacer porque el Congreso se le olvidó hacerlo. Pero cualquier persona pudiera llegar también a la conclusión diferente. El Congreso no lo hizo y dejó afuera a ese 1,5 millones de personas que Reagan terminó protegiendo simplemente porque no lo quiso proteger, porque no hubo una discusión. Bueno, son completamente diferentes. En un caso, el de Reagan, él buscó, las condiciones cambiaron y él buscó una autorización que incluyó algunos en una ley que ya había pasado. En este caso, el presidente está tomando acción que está en desafío al Congreso y las acciones que ha tomado el Congreso. Ahí estoy en desacuerdo, digo, ¿por qué? Ahí me vuelvo a referir precisamente a Palomares, porque el presidente, la acción administrativa que está tomando, y es como... Ejecutiva, no ejecutiva. Bueno, administrativa, ejecutiva. Pero bien, esta acción la está tomando sobre las leyes actuales. Él no está... de ninguna manera, creo yo. Claro que no. No puede hacerlo. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Y es lo que hablábamos con Palomares. Por eso me parece que es importante aclarar estos puntos, ¿no? Ahora, como dice Palomares, depende cómo se escribe esta ley, y lo vamos a saber en los próximos días. Se establecerá si él está básicamente escribiendo una nueva legislación o si sobre la legislación vigente está tomando medidas ejecutivas. ¿Es así o no? Así mismo es, así mismo es. Pero fíjate, fundamentalmente lo que nosotros los republicanos buscamos no es una amnistía. Nosotros estamos en contra de perdonar un delito. Aquí esto es un país de derecho y de leyes. Yo creo que lo que nosotros buscamos, los republicanos, y corrígeme porque tú y yo estamos más o menos en el mismo paso, es que cuando la ciudadanía no se regala,
se tiene que adoptar por la persona. O sea, no es que porque tienen un hijo, porque llegaron aquí, tú tienes que querer ser norteamericano, ser parte de este país, y eso conlleva renunciar a las ciudadanías que tú tienes presente. Y mucha gente no lo hace así. Pero actualmente... Actualmente, eso es lo que te quiero decir. Claro. Que yo creo que cualquier legislación futura pudiera considerar eso, pero actualmente es así. Bueno, claro. Y yo no creo que cambiaría. Yo creo que la posición de la nación, para tú querer ser norteamericano, tienes que adoptar los principios americanos, los principios que los padres de la nación americana pusieron hace 240 años, que todavía están vigentes. Armando, y una de las cosas que tú haces muy bien es estudiar precisamente el mapa político. Para los republicanos ganar algunos estados, estoy hablando de la Florida, estoy hablando aún de Carolina del Norte, creo que hay un 3 o 4%, 3% creo que votantes hispanos, pero puede terminar básicamente llevando la elección a un lado para otro. Pues estamos hablando del Midwest, estamos hablando de algunos estados claves en el oeste. Para los republicanos ganar la Casa Blanca tienen que ganar Colorado, tienen que ganar Nevada, tienen que ganar alguno de estos estados más una combinación de otros. Si los republicanos, la percepción de los hispanos, sea real o no, es de que están enfrentando esta ley por los motivos equivocados, no lo puede terminar perjudicando, como ha dicho en más de una ocasión Jeb, McCain, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que los republicanos, su oposición va a ser relativamente moderada. No creo que vayan a buscar parar el gobierno ni van a hacer una confrontación en cuanto al presupuesto. Si la hacen, ¿sí le puede perjudicar? Sí, quizás es probable que lo perjudique si lo hacen. Yo creo que las acciones van a ser más limitadas. Quizás bloqueen, paren de aprobar los nominados del presidente Obama a sus departamentos. Pero no creo que vayan a tomar mucho. Yo creo que ya en unos días o quizás una semana este tema caiga de importancia un poco, dado que hay tantos temas en el mundo en este momento de importante, el término de prensa, de entretenimiento, porque las noticias también entretienen, es corto. Mañana sale otro tema y el gobierno sale a pelear ese tema. Creo que quizás pase esto y sea moderado la respuesta. Yo creo que le estamos dando evidentemente la importancia que se debe a este tema migratorio, pero Estados Unidos no es solo de este tema. Nosotros tenemos unos temas internacionales que Obama ha estado en el vacuum completamente. Yo creo que con el nuevo Congreso que comparte la discreción de la política exterior con el presidente, yo creo que en los próximos 2 años nosotros como republicanos debemos y tenemos que actuar en ciertas cosas a nivel congresional para resolver muchos de los problemas que, by the way, incluye el problema migratorio, porque yo soy de los que digo que el problema migratorio no es la frontera, es la política exterior que hemos llevado por los últimos 30 años. Muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerlo aquí en el programa, como siempre. Y me alegro de retomar la conversación. Tenía que agradecer mucho deseo de tomarle, y sobre todo que ustedes pudieran aclarar algunos de los puntos que por la premura del programa de anoche no pudieron aclararse debidamente. Y sobre todo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por tenernos una vez. Al contrario, el placer es mío. Lorenzo Palomares, el doctor Lorenzo Palomares y Armando Ibarra. Regresamos con dos personas que le toca esto muy de cerca, ¿no? Son dos personas que han estado luchando por este tema migratorio durante años. Vamos a conversar acerca de su experiencia en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse con dos personas, como le decía anteriormente, que han trabajado mucho en este tema. A José Salcedo lo conocí, tenía yo un programa de radio en una emisora de aquí de Miami, WQA, y empezamos a hacer un programa sobre Dreamers. Se acababan de constituir en Miami-Dade College, habían hecho una caminata, y un grupo de ellos fue allá a la emisora, y realmente fue emocionante, ¿no? Fue una entrevista de esas que uno nunca se olvida. De esto hace ya como 4 años, ¿verdad? Casi más o menos. Y José Salcedo era uno de los que estaba allí, y uno de los que habló con más pasión. Está trabajando en estos momentos, es paralegal, ya más o menos tiene resuelta toda, pero no ha dejado de luchar por los que estaban al lado de él. Y para mí es un placer dar la bienvenida a este programa, un día como hoy, que ya podemos ver lo que sucedió ayer de una manera mucho más clara. Y también está con nosotros Sammy Díaz, de Caridades Católicas. Tengo que decir que la Iglesia Católica, de siempre, históricamente, ha abogado por los inmigrantes. Pero ha tomado una posición tremenda. Veíamos imágenes no hace mucho del obispo de Boston, precisamente oficiando una misa en la frontera para poner presión.
y la hostia se la daba, la comunión, la daba lo mismo a las personas que estaban en territorio norteamericano, que a través del muro ese que han construido, se la daba a las personas que estaban del otro lado. A mí me conmovió eso tremendamente, porque eso es ser católico. Hay otras cosas que cuando empiezan a meterse dentro de la religión, uno dice, ¿qué hacen ahí? ¿No? Pero eso es ser católico. Empecemos por ti, mi querido José. 4 años han pasado, ya empezamos a ver la luz al final del túnel, todavía no está toda la claridad que queremos, todavía hay personas que nos están protegiendo, pero por lo menos se empezó a discutir ya el tema de las personas que están aquí de forma indocumentada. Bueno, vimos anoche el presidente el anuncio que hizo y vemos que sí, hay 5 millones de personas que van a ser ayudadas, van a ser, por lo menos van a tener un alivio a su pesadilla de salir de la casa y no saber si van a volver. ¿Cómo es eso? Porque mucha gente ni siquiera se puede explicar eso. Tú estuviste en esa situación. Yo estuve en ese y todavía lo vivo. No sé si cuando mi mamá sale de la casa, no sé si la voy a volver a ver. Porque mi mamá es indocumentada y ella no califica para este alivio. Pero a la misma vez es un... ¿Qué pensó tu mamá anoche cuando estaba viendo esto? Tu mamá que te vio, me imagino que te vio en televisión también claro, anoche, sí. ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá de esto? Es agridulce el momento porque no sabe que la gente va a ser ayudada, pero a la misma vez está viendo que uno no va a ser ayudado. Uno se siente mal, uno se siente como sin esperanza. Pero cuando llegué a la casa, lo primero que le dije es que no pierda la esperanza, que ahí seguimos. Que, o sea, igual que ella me dice que tenemos que seguir, alguna vez encontraremos la luz al final del túnel. Yo le repetí lo mismo que ella siempre me repitió cuando yo me encontré que yo era indocumentado acá en el país. Sobre todo hay que recordar que estos muchachos salieron a la luz pública cuando todavía no había TPS. Y dijeron, nosotros somos indocumentados y estamos aquí. Lo hicieron en el Miami-Dade College. Y fue un momento de tremendo valor de un grupo de ellos. Y empezaron una caminata, llegaron a Washington, tocaban las puertas de los congresistas, les decía, yo soy indocumentado, llegué aquí de niño, me enteré de que era indocumentado, ya casi de hombre, y estoy luchando no solamente por los derechos míos, porque ellos hubieran podido ser deportados, por eso es que no se me olvida el gesto que ellos hicieron. Y si probablemente ellos no hubieran tenido el valor en aquel momento, y el Miami-Dade College no le hubiera dado pues la recepción que le dio, no estuviéramos donde estamos en este momento. Gracias a mucha gente, esto se empieza a mover. ¿Estamos donde queremos estar? No, pero estamos yo creo que mucho más cerca de donde quisiéramos estar hoy que lo que estábamos hace 2 días atrás. Mi querido Sammy, si alguien se ha preocupado de esto es la Iglesia Católica. Podemos acusarla de otras cosas. Yo soy católico y muy crítico de mi iglesia, pero en este tema de migración nadie le ha podido poner un pie adelante. No, y yo estoy de acuerdo contigo que seas un católico crítico, porque... dentro de la iglesia también pasa lo que está pasando en la política. Hay fundamentalistas que nada más que piensan en los principios exactos y hay católicos que pensamos en las personas y en el bienestar de las personas. Y en definitiva el mensaje cristiano, el mensaje que seguimos de Cristo, es el ayudar a las personas. En Mateo 25 no habla de cosas teóricas, habla de darle de comer al hambriento y de beber al sediento, y habla de recibir al forastero. Y la bienaventuranza para mí es una de las cosas más bellas. Y en las bienaventuranzas también habla. Entonces esa es la verdadera esencia de ser cristiano, ¿no? Esa es la verdadera esencia de ser cristiano. Entonces este problema de migración, y fíjate que el Papa y la Iglesia usa la palabra migración, no inmigración. Este problema de migración es porque las personas humanas que se encuentran en un lugar que no pueden vivir más, tienen que moverse hacia otro lugar. Claro. O sea, es una condición humana. Se migran a otro lugar. Y entonces en Estados Unidos, que ha sido la tradición toda la vida de que gente de otros lugares, de Europa y demás, por razones muy variadas, entre ellas hambre, necesidad, guerra, persecución religiosa y demás, vinieron aquí y fueron recibidos y crearon este país. Y ahora nos vemos en esta coyuntura que yo no sé por qué, por un racismo, por una cuestión que no me explico qué, de buenas a primeras, toda esa cosa humana, toda esa cosa principal
de una persona que tiene que abandonar su tierra para ir a tratar de hacerse un futuro en otra, se ha convertido en cuestiones de si vamos a corte, de que si si tenía autoridad para decirlo, si no tenía autoridad para decirlo, si vamos a ganar las elecciones, y hemos llegado a estas cosas que que yo es decía completamente hoy, y absurdo. estoy seguro que a algunas personas les molesta el símil que voy a utilizar, ¿no? Y lo lamento que le moleste a alguien, no lo hago para molestar a nadie. A mí cuando yo oigo estos temas de inmigración, yo oigo a hispanos criticando tan fuertemente al presidente y el decreto, y deben de apelar a la ley, y la ley dice que lo deben deportar, y si los deportan. Yo me imagino, en la década de los 60, cuando pasó la ley de derechos civiles, algunos líderes afroamericanos en aquel momento criticando la ley de derechos civiles. Mire, la ley de derechos civiles de 64 no era perfecta, ¿no? Y ha ido a perfeccionarla. Pero fue un avance tremendo para la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos. Y yo no creo que a ningún líder afroamericano, yo he estudiado bastante esa etapa de Estados Unidos por diferentes razones, pero yo no creo que a ningún líder afroamericano se le ocurrió criticar a los demócratas y republicanos, porque gracias a esa ley pasó gracias a republicanos, no a los demócratas. No se le ocurrió criticar ni a demócratas ni a republicanos por lo que estaban pasando. Le dieron la bienvenida a los líderes afroamericanos y dijeron, bueno, ahora tenemos que trabajar para mejorarla, con demócratas y republicanos. Y tenemos que forzar a demócratas y a republicanos a hacer una ley mejor. Y cuando oigo a personas que están buscando cualquier justificación, cualquiera, para atacar al presidente, sin importarle que atacando al presidente y atacando estos decretos, están atacando a 4 o 5 millones de personas que hoy pueden dormir más tranquilas. No es lo perfecto, por supuesto que no es lo perfecto. A mí me cuesta mucho trabajo entender eso. Me cuesta mucho trabajo entender que algunos de ellos se llamen cristianos, que algunos de ellos se llamen realmente activistas, otros periodistas, y que le estén buscando las rayitas a cualquier cosa que haga el presidente en materia de migración para decirle, o es el deportador en jefe, y cuando no deporta suficiente dice no está deportando, si deporta mucho es el deportador en jefe, si toma medidas administrativas, mira, violó la Constitución, si no las toma es un cobarde, si va a la televisión y dice no puedo hacerlo, miren, nos dijo que no lo podía hacer, si dice que lo puede hacer, bien, es un emperador. Y eso yo creo que está minando la credibilidad de muchos de los que abordan este tema, porque es un tema total y completamente humano. Humano. Este niño, cuando regresa a su casa, como dijo anteriormente, va y su mamá sale y él no la encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene un estatus. Con eso no se juega, porque esos son seres humanos. Y básicamente cualquiera de nosotros nos podemos identificar con eso. Muchas gracias, mijo. Porque sin ti, sin ustedes, esto no fuera posible. Este triunfo se le debe mucho al valor que ustedes demostraron hace 2 años atrás. Los últimos segundos son tuyos. Gracias. No, tenemos que seguir adelante. Todavía quedan 6 millones de personas más de los que se saben. Pero hay muchos más que necesitan esta misma ayuda, que no calificaron. Mi mamá, los padres de mis amigos, los padres de todas las personas que conocemos afuera. Y ellos todavía siguen allá afuera y tenemos que seguir hasta que todo el mundo pueda ser ayudado. Hay razones que no pueden volver, y cualquier razón sea, pero si están acá, están haciendo bien en el país y pueden ser una adición al país, ¿por qué no ayudarlos? Muchas gracias, José. Muchísimas gracias también a Sammy y a Caridades Católicas, que ha dejado una marca en este tema a través de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene que regresar. Regresamos aquí en Prohibido Callarse con un tema tremendamente importante, y es el tema básicamente de los viajes a Cuba. Ramón Saúl Sánchez y el Movimiento Democracia está empezando una campaña. Viajar a Cuba casi cuesta más que viajar a China, ¿no? Y llamar a Cuba es como si uno estuviera llamando a un planeta en otro sistema solar. Y eso es lo que Ramón está tratando de evitar. Hay personas que no les gusta mucho, ¿no? A la izquierda esta que vive del negocio con Cuba, y a la derecha que cree que cualquier cambio, cualquier cosa, no te metas con eso, porque si no puede haber cualquier cantidad de lío en su mente pequeñita. Regresamos. Ok, seguimos acá con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Y para Ramón, ustedes lo conocen siempre luchando por el tema de Cuba, no ha parado. Pero algo que no conocen mucho es que Ramón no ha parado de defender los derechos de todo el mundo, ¿no? Incluyendo de los indocumentados a través de años y años y años. Así que me imagino que tú tienes que estar celebrando hoy con 4 o 5 millones de personas esta noticia. Sí, claro, Roberto. Yo creo que toda persona que escapa de una tiranía, o toda persona que ha tenido la experiencia de lidiar con la situación migratoria difícil, tiene que alegrarse que por lo menos puedan respirar 4,5 millones de personas. Todavía hay otros millones que no pueden, y que se esté
tomando el debate o se esté abriendo la posibilidad de que este debate tome los primeros puestos en las discusiones nacionales. Yo creo que como quiera que sea, fue un paso valiente del presidente que debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Totalmente y no tuvo el coraje de hacerlo. Lo hizo ahora, está bien, por las razones que sean, el beneficiado va a ser el inmigrante. Exactamente. Ramón, ¿qué estás haciendo con el tema cubano? Hablaba hace solamente unos minutos de los viajes a Cuba, que es casi viajar a China. Es más barato que viajar a Cuba. Roberto, hace tiempo que hemos venido trabajando en la jornada de las dos orillas y hemos lanzado una campaña que tiene el propósito de quitarle recursos al régimen de Cuba sin quitarle los derechos a los cubanos. Okay, ¿cómo es eso? El régimen de Cuba se nutre en términos de probablemente alrededor de 7.000 millones de dólares al año, producto de la plusvalía el aumento, cómo infla los precios que tienen que ver con los pasajes, las remesas, las llamadas a Cuba, los pasaportes, los envíos de paquete, etcétera. Y lo que estamos haciendo es una campaña para crear conciencia acerca... Por un ejemplo para los televidentes que no son cubanos, que no ha viajado a Cuba, por un ejemplo. El pasaje, por ejemplo, el pasaje a Cuba vale entre 4 y 5 veces más caro que viajar a algunas de las islas del Caribe similarmente situadas. Es que vale casi más caro que ir a Europa. Cuando yo decía lo de China no estoy exagerando. O sea, un pasaje a Cuba puede costar casi 450, 500 dólares, que a veces, y cuando tú vas a España, más barato. Efectivamente, y por ejemplo, llamar a China, que está a 7.049 millas de Estados Unidos, vale 70 veces menos que llamar a Cuba, que está a 90 millas de Estados Unidos. 70 veces menos. El pasaporte cubano es el más caro del mundo. Por ejemplo, ¿cuánto? Por ejemplo, los pasaportes casi siempre se emiten por 10 años y valen entre 80 a 130 dólares la mayor parte de los países del mundo. Cuando tú sumas 10 años de pasaporte cubano, te salen más de $1.000. Quiere decir que es el más caro del mundo. Las remesas y los envíos de paquetes son 3 y 4 veces más caro que enviar remesas o paquetes, digamos, a Centroamérica. ¿Y ustedes qué están proponiendo y cómo pueden lograrlo? Estamos primero haciendo una campaña, una jornada de concientización acerca de que el régimen nos ha dividido y lucra con esa división familiar y no tiene incentivos para permitir la reunificación de la familia cubana, sino por el contrario, está incentivado a crear éxodos de cuando en cuando para refrescar ese mercado. Estamos tratando de que el mundo vea que los dos culpables son Fidel Castro y Raúl Castro, no las demás cosas que siempre le tratan de echar la culpa. Esa es una cosa que creo que vamos avanzando muy bien en esto. Hacer conciencia tanto en el que va, para que estos precios bajen, como en el que no quiere que nadie vaya para que el régimen no reciba dinero. Bueno, lo que le estamos diciendo, no te fajes con el cubano porque ejerza su derecho, fájate con el tirano para que no reciba. Te están dando de la derecha y la izquierda, yo lo decía anteriormente, antes de empezar, de los dos lados te están dando, ¿no? Sí, pero no importa, estamos avanzando. Porque mira, los dos lados se están dando cuenta que esto es por el bien de las dos posiciones. Si esto se abarata, el cubano que va a la isla le cuesta menos, por supuesto, pero el que no quiere, como nosotros, que el régimen reciba fondos, también se va a ver, se va a sentir bien porque el régimen va a ver sus entradas disminuidas. Oye, ¿esto se puede hacer cómo? Legalmente, porque lo que están diciendo mucha gente, si empezamos, y eso es parte de este grupo lo que está diciendo, si empezamos a mover alguna de las cosas de los viajes a Cuba de esto, se va el embargo, y el embargo es casi San Embargo, ¿no? Bueno, San Embargo, si San Embargo le da dinero al régimen de Cuba, es mi pregunta. Ajá. ¿Quieres mantener a San Embargo? Hay que bajarlo del altar. Eso es lo que digo. No, pero no, aquí mira, Roberto, legalmente sí se pueden hacer cosas. ¿Cómo? Y el equipo legal de nosotros ahora está analizando qué alternativa. Pero el régimen de Cuba tiene un monopolio de estas transacciones y fija precios. Dos cosas que son ilegales en las leyes de comercio de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no se ha interesado en eso por estas mismas razones que hemos explicado nosotros y porque de esa manera le prestan un subsidio al régimen de Cuba. Que se lo damos nosotros los cubanos. Que se lo damos nosotros para mantener la paz social en Cuba. Nosotros lo que estamos diciendo... decir esa parte, porque esa parte es importante, porque a veces la gente no escucha mucho. Es un subsidio que el gobierno de los Estados Unidos le está... Tolera. Claro. No le puede escribir un cheque del Tesoro para que, mira, Fidel, mantenga a los cubanos ahí, y entonces le permite este abuso, que no se le permitiría con más ningún otro ciudadano en este país, con transacciones que suceden con licencias de esta parte también, que se investiguen esos abusos, que el cubano no tenga que sentirse amenazado en su derecho a ver a su familia, ni explotado tampoco, y que el régimen no se llene los bolsillos. ¿Qué van a hacer?
Bueno, hemos hecho, primero la jornada ya ha sido lanzada, ha tenido muy buen impacto. Ya está en internet, está en donde, y los que quieran ayudar, ¿qué pueden hacer? Ahora mismo pueden entrar en la página de nosotros, www.democracia.org, acompañarnos en los piquetes. Ayer hicimos el segundo piquete, muy exitoso, cogió cable internacional. Por cierto, 14:30, el periódico digital de Giovanni Sánchez publicó completamente el cable de la agencia F. Saluda a Giovanni porque ya ve este programa. Bueno, pues ella lo sabe. Gracias, Giovanni. Te lo agradecemos mucho y además gracias por el gran trabajo que vienes haciendo. ¿Cómo no? Así que, pero seguir usted mismo que viaja a Cuba, usted mismo que ya hace la llamada telefónica, usted mismo que envía el paquete, proteste. Conviértase en su defensor, el defensor de sus derechos, que es todo lo que es esto. Si todos a la vez accionamos, el régimen de Cuba tiene que acceder a esto o las leyes de aquí lo van a obligar. Pero las leyes de aquí es lo que te iba a decir. Aquí lo que hay que cambiar las leyes aquí. Aquí hay leyes y esto se puede cambiar, no hay que pasar ninguna legislación. Lo único que hay que hacer es básicamente el Tesoro cambiar las leyes actuales. Esto es legislación que tiene que cambiar el Congreso. No, fíjate, ni siquiera eso. Si el gobierno tuviera el interés de irle arriba a la estructura de la industria, digamos el centro de la industria, controlada por el régimen como monopolio. Y eso no se puede demandar legalmente, no se le puede poner una demanda. Eso es lo que estamos explorando. Porque eso sería lo interesante sería, porque yo no veo al gobierno de los Estados Unidos desestabilizando el gobierno de Cuba, y el que crea lo contrario está viviendo en otro planeta. El gobierno de los Estados Unidos lleva muchísimos años, no quiero decir cuánto, estabilizando al régimen, tratando de impedir que los esfuerzos serios en contra del régimen castista prosperen, aupando a la gente que no hace absolutamente nada o que lo que hacen es demorar el proceso. Eso es lo que lleva haciendo el gobierno de Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Quiere decir que si esperamos que el gobierno de Estados Unidos haga esto, quitarle recursos al régimen y ponerlo en un estado de precariedad social, mi querido amigo, eso nunca lo vamos a ver. Roberto, estás correcto en eso y eso es lo que nosotros estamos tratando de enfatizar. El gobierno de Estados Unidos tiene sus intereses, nosotros los cubanos los nuestros. Claro. En este caso, ellos no pueden, como dije anteriormente, escribir ese cheque de subsidio del Tesoro, porque el embargo no se lo permite, pero toleran estos abusos contra nosotros. Y lo que estamos diciendo es, vamos a quitarle el dinero al régimen, pero no el derecho al cubano a ver a su familia hablar. Y vamos a hacer piquete contra el régimen de Cuba, vamos a demandar que la compañía de teléfono, ¿por qué cobras tanto? ¿Por qué te embolsillas tanto dinero? ¿Por qué se le da tanto dinero al régimen de Cuba? O sea, hay una serie de pasos que tenemos planificados que vamos a ir poco a poco develando en los próximos tiempos, que en el tiempo futuro, que yo creo que van a ser efectivos. Ya estamos viendo una caída del costo de las llamadas telefónicas a Cuba. Desde hace unas semanas atrás vienen reduciéndose las llamadas. No estoy diciendo que sea producto de esto, pero es producto de una conciencia que se va creando contra esto. Y el debate que se ha abierto en las redes sociales acerca de este planteamiento que ha hecho el Movimiento de Democracia, ¿no? Yo creo que mientras más gente se involucre, y hay que poner presión de todas las maneras, ¿no? Esto de alguna manera puede prosperar. Pero es interesante, lo decía al principio en el segmento anterior, ya para finalizarlo, es interesante a veces como estos grupos radicales en ambos extremos, y no quiero decir, o sea, que terminan coincidiendo. ¿Coinciden? ¿Y cómo es que coinciden? Pero fíjate, mira, yo quiero convencer a esos grupos. O sea, es importante la participación de ellos. Y si ellos leen lo que nosotros estamos planteando y si nos escuchan, se dan cuenta que queremos lo mismo que quieren ellos, pero sin quitarle el derecho al cubano. O sea, darle el bandarriazo en la cabeza, hablando un poco dramáticamente, a la tiranía. En vez de hacer martillazo en el dedo a la mafia verde de Cuba, en lugar de dársela al cubano. Hasta ahora el enfoque ha sido, no quiero tocar el tema de los viajes a Cuba. Porque es tocar el embargo, ya. Porque es aceptar que una persona tiene derecho a regresar a su país. ¿Te das cuenta? Entonces me quedo callado y el régimen dice, qué bueno que te quedas callado, así me estoy embolsillando el dinero tuyo y te estoy explotando y nadie dice nada. Bueno, nosotros lo que decimos, vamos a hablar, vamos a reclamar. Hay cubanos que llegan ahí al aeropuerto y le forman tremendo lío al régimen por esos precios, por esos abusos. O sea, lo reclaman, hay muchos que no. Levanta la frente y reclama tu derecho. Vamos entre todos a trabajar. De esa manera, el que se opone a que tú vayas no se va a oponer más porque se van a reducir las ganancias del régimen. Y tú
vas a poder ejercer tu derecho. ¿Dónde es que pueden entrar a averiguar más? En www.democracia.org o en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, Movimiento Democracia, o en mi página también, Ramón Saúl Sánchez, o en cualquiera de los miembros del movimiento. Bueno, pues ya usted sabe, si usted quiere seguir pagando más, si no le interesa seguir pagando el sobreprecio, llamada 70 veces más cara que la de China, si a usted no le interesa pagar 500 pesos por el pasaje o pagar casi $1,000 por su pasaporte, tranquilo, no haga nada, quédese ahí viéndose en la televisión y échese fresco. Si a usted le interesa cambiar esta realidad, entre a alguna de estas páginas. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Me quedé sin tiempo. Buenas noches a todos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. María Julia, nos fuimos. Gracias. María Elvira ya está ahí. Nos fuimos todos.